muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo Onda Dinamita. Estamos cursando el doctorado en gestión de instituciones innovadoras en el CEPEM. Ahorita, en este momento, estamos teniendo el seminario de políticas globales de la calidad en la educación. Y bueno, nosotros vamos a hablar en esta ocasión sobre unos temas que han sido trascendentales para nuestra vida en el doctorado durante las últimas 10 semanas. Vamos a hablar específicamente sobre dos temas. Vamos a hablar sobre lo que es la pedagogía de las diferencias y la educación comparada. Para esto me voy a permitir presentarme. Yo soy bueno, ya maestro en educación y doctorante, Jorge Ricarti. Eh, yo formo parte del equipo Dinamita y voy a fungir como moderador en este panel. Después voy a presentar a mis compañeros, les voy a ceder brevemente la palabra a mi compañera Silvia Patricia primero, después a mi compañero Pedro Rodríguez, después a Eduardo Saldívar. Por favor, preséntense. Mi nombre es Silvia Patricia Villanova Arias, soy licenciada en psicología, tengo una maestría en alta dirección, trabajo para el IMSS y también tengo una especialidad en psicología clínica y psicoterapeuta. Y también me dedico a lo que es la docencia. De acuerdo, Silvia, bienvenida. Continuamos con Pedro Rodríguez. Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Rodríguez Alejandro, médico especialista en urgencias médicas con maestría y doctorado en alta dirección, actualmente cursando doctorado en educación. Trabajo en el IMSS. Mucho gusto. Bienvenido, Pedro. Y bueno, continuamos con Eduardo Saldívar. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Saldívar Esquivel. Yo soy médico de formación. Tengo la especialidad en anestesiología cardiovascular y trabajo en el Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE en Ciudad de México. Y tengo de experiencia como unos 10 años en formación de médicos residentes de anestesiología. Muy bien, pues sean todos bienvenidos a este podcast del doctorado en gestión de instituciones educativas innovadoras. Y bueno, vamos a empezar a entrar de lleno con los primeros temas. Entonces, pues bueno, ya lo mencionamos aquí brevemente sobre qué va a ser la temática o el tópico de este podcast. Sin embargo, pues considero importante que nos dimensionemos un poco la temática, ¿no? En general, pues durante 10 semanas hemos estado revisando bibliografía y casos de experiencia en países con temas que tal vez de buena suerte no son tan conocidos como es la educación comparada y la pedagogía de las diferencias. Sin embargo, pues vamos a ir comentándolo brevemente, puntos específicos, algo de indicadores y pues nuestra experiencia que hemos ido levantando a través de este seminario. Entonces, pues voy a comenzar. En la primera unidad o el primer tema importante a relevar pues fue la política educativa comparada. Y aquí yo haría una pregunta que la voy a soltar aquí al panel, ¿no? Y es, ¿cómo influye la educación comparada en el análisis de la calidad educativa? Y entonces aquí le voy a pedir a mis compañeros que nos puedan disertar sus puntos de vista. Por ejemplo, vamos a hablar sobre, primero que nada, el campo de estudio. Yo creo que la educación comparada es como una metodología para el abordaje y la comparación, como su nombre lo dice, de estrategias educativas, pues nos permite recabar cuáles son las experiencias exitosas y cuáles se podrían aplicar en nuestro campo, en el caso de la medicina, por ejemplo. Muy bien. Entonces, bueno, también me gustaría que nos pudieran compartir cuáles son las diferencias entre la educación comparada y la educación internacional. Bueno, aunque ambos términos parecen similares, tienen diferentes enfoques. La educación comparada se centra en la comparación de sistemas educativos entre distintos países, regiones y para poder entender la diferencia en cuanto a los resultados, métodos y estructuras. Esa es la educación comparada. La educación internacional se refiere a la educación que busca promover la perspectiva global y la cooperación internacional. A través de estos cambios de estudiantes, investigaciones y experiencias pedagógicas. Excelente, Silvia. Muy completo tu comentario. Y por último, le preguntaré al panel, ¿cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos de la educación comparada? Bueno, la educación comparada se apoya en una variedad de marcos teóricos y metodológicos para realizar sus estudios. Por ejemplo, tenemos teoría funcionalista,
que se enfoca en cómo las instituciones educativas responden a las necesidades de la sociedad. Tenemos también, por otro lado, la teoría crítica, que examina las desigualdades en la educación y cómo éstas afectan a diferentes grupos sociales. Y tenemos la metodología cuantitativa y cualitativa. Los estudios comparativos pueden utilizar grandes bases de datos internacionales, por ejemplo, los informes PISA, o estudios de caso más específicos en cuanto a contextos particulares. Muy bien, entonces nos podemos dar cuenta que la educación comparada no es en sí mejor dicho, es en sí un sistema muy complejo que puede emplear diferentes metodologías, pues para poder poner a prueba a través del análisis de diferentes indicadores o materiales, pues qué es lo que están haciendo bien en un país o en otro país o con un modelo o con un sistema. Entonces nos podemos dar cuenta que es necesaria también realizarla. Em, yo a través del seminario me he dado cuenta de que la información ya estaba ahí, que los indicadores ya existían y que pues bueno, es también un poco triste saber que, al menos en el caso de México, no es tan relevante utilizar esta información para ir mejorando nuestro propio modelo educativo, pero eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, pues bueno, yo creo que con esta primera participación nos hemos dado una idea muy general de qué es la política educativa comparada y si nos falta o si nos resta algo de tiempo, pues podemos abonar un poco más en los temas. Me voy a permitir entonces pasar al siguiente tema de discusión que tendrían que ser los organismos internacionales. A través de todo el seminario, pues nos dimos cuenta de que hay diferentes organismos, instituciones, inclusive países que tienen o echan uso de manos y herramientas estadísticas y de indicadores que les van a permitir ir evaluando su modelo educativo, que esta es una de las cuestiones más relevantes tal vez que hemos estado analizando en el seminario. La evaluación, todo aquello que no se puede evaluar, pues no se puede medir. ¿Y cómo se evalúa o cómo se mide la calidad educativa en los países? Pues bueno, se mide o se puede analizar de diferentes maneras. Yo voy a lanzar aquí una pregunta al panel que es, ¿qué rol desempeñan los organismos internacionales en la calidad educativa global? Y aquí, pues bueno, me gustaría que pudiéramos hablar sobre los principales organismos internacionales involucrados en la educación, como es la ONU, la UNESCO, la OCDE, etcétera. Entonces aquí abro la pregunta al panel para que me puedan apoyar con su punto de vista. Pues al respecto, yo creo que lo primero sería diferenciar entre qué organismos pueden tener cierta participación en la educación en México, ¿no? Tenemos las sociedades internacionales, como había comentado Silvia, en la parte de educación internacional, que es la ONU, la UNESCO, la OCDE, o la CEPAL, que a lo que se dedican es a hacer estudios y a proponer soluciones mediante análisis de los datos, como tú comentas, y también existen los organismos que son apalancadores o que lo que hacen es darnos recursos para llevar a cabo las recomendaciones que nos han ofertado los otros organismos. Ahí cabe el Banco Mundial o el Banco Internacional de Desarrollo. Su objetivo al final de cuentas es dar una opinión y en el caso de unos y en el otro, dar recursos para poder solventar las deficiencias que se han encontrado y analizado en los países que son miembros de estos organismos. Muy interesante, este punto me parece muy relevante ya que nos damos cuenta que estos organismos no solamente nos van a ayudar a evaluar, sino que también nos van a poder ayudar a financiar, en este caso, algunas, eh, algunas situaciones que sean relevantes pues para poder determinar en estos modelos educativos. Pasaré entonces ahora a preguntar sobre el impacto de estos organismos en la educación en los diferentes países. ¿Qué impacto han tenido estos organismos en los países donde tienen presencia? Que tienen un impacto muy significativo en los sistemas educativos de muchos países, especialmente en aquellos en los que están en desarrollo o con sistemas educativos débiles. Su influencia se da en varios niveles. Ejemplo, uno, en los establecimientos normativas y objetivos internacionales, como ya lo decía nuestro compañero Eduardo, lo que es el organismo de la ONU, lo que es la UNESCO. Estos han establecido marcos normativos como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, lo que es la ODS, que en guía de los gobiernos en la creación de políticas educativas. La Agenda Global por una Educación Inclusiva y de Calidad. Esto establece principios a todos los países sin importar
su nivel de desarrollo. Y otros son los estudios comparativos y análisis de datos, lo que es la OCDE. A través del programa PISA, proporciona datos claves sobre el rendimiento educativo a nivel mundial. Pero estos datos muy importantes nos permiten comparar sistemas educativos, identificar fortalezas y debilidades que en parte son muy importantes y desarrollar políticas públicas e informadas. Pero tenemos otro punto también importante, como ya lo decía Eduardo, que es la asistencia financiera y técnica. El banco, lo que es el Banco Mundial y el BID. Estos financian proyectos educativos en diversas regiones. Su apoyo se enfoca en mejorar la infraestructura educativa, pero sobre todo la calidad de la enseñanza y el acceso a la educación. Entonces, a través de estos financiamientos se han realizado reformas importantes en muchos países. Incluyen también la modernización de la educación, la mejora de la formación docente, porque esto a veces lo olvidamos, y la expansión del acceso a tecnología en aulas. Pero también, como yo les decía, a veces olvidamos lo que es la parte de la docencia, del docente. También desarrolla las capacidades y programas de formación, lo que es la CEPAL, y aquí volvemos a encontrar lo que es el BID, que realizan programas de capacitación para mejorar las competencias de los docentes y fortalecer las políticas educativas en América Latina. Y por último tenemos la equidad, la promoción y la equidad, que aquí interviene lo que es la UNESCO, que promueve la igualdad de género en la educación y el acceso para grupos vulnerables, como las poblaciones indígenas, personas con discapacidad y aquellos que viven en contexto de pobreza o de conflicto. Pero también aquí se insiste a los gobiernos a crear políticas que favorezcan una educación más equitativa y accesible. Genial, me parece entonces que el impacto pues es más que obvio, el impacto es positivo y también muy latente y muy sensible. Gracias, Silvia. Por último, preguntaré entonces al panel cuáles son los casos específicos de políticas educativas que han impulsado estos organismos. Claro, los organismos internacionales desempeñan un papel fundamental, como ya lo comentaron mis compañeros, en la promoción de la calidad educativa global, a través de la creación de marcos normativos, la provisión de financiamiento, la capacitación de docentes y la evaluación del rendimiento educativo. Estos organismos contribuyen a mejorar los sistemas educativos de diferentes países. Por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos. El programa PISA de la OCDE. Los resultados del programa PISA han tenido un impacto directo en las políticas educativas de muchos países, por ejemplo, Corea del Sur y Finlandia. Otro ejemplo es el Plan de Educación para Todos de la UNESCO. Este plan, impulsado por la UNESCO desde el 2020, tiene como objetivo universalizar el acceso a la educación primaria de calidad y ha sido adoptado por la mayoría de los países en desarrollo. Las iniciativas del Banco Mundial en África, por ejemplo, ha impulsado varios proyectos educativos en África, como el programa de mejora de la calidad de la educación primaria. La iniciativa de educación secundaria de la CEPAL en América Latina, la CEPAL ha apoyado reformas para aumentar la cobertura de la educación secundaria en países como México y Colombia. Bueno, por decir algunos ejemplos, vemos que estos organismos han tenido un impacto muy significativo en las reformas educativas de diferentes países. Muy bien, entonces pues nos podemos dar cuenta que el protagonismo que tienen los organismos internacionales en los países donde tienen presencia, pues es de relevancia. Es un trabajo necesario que tal vez se puede ver rebasado en algunos casos eh, por las mismas instituciones educativas de los mismos países. Yo voy al caso de Finlandia o de Canadá, que estuvimos revisando nosotros como equipo durante el seminario, y nos podemos dar cuenta que pues ellos problemas no tienen, pero están muy bien evaluados, a diferencia de, por ejemplo, pues nuestro propio país, donde
Bueno, creo que ahora apenas el secretario de Educación Pública anunció que vamos a llevar a cabo la prueba PISA en este 2025, cosa que aplaudo porque pues volvemos a lo mismo, tenemos que tener presencia con estos organismos para que podamos ser evaluados y podamos saber de qué manera podemos mejorar, que al final de cuentas pues eh, es a lo que podemos acceder. Entonces vamos a la mitad, jóvenes del podcast. Espero que los temas les estén llamando la atención a nuestros oyentes, sobre todo a nuestra maestra que nos va a evaluar. Pero bueno, ya llevamos en este caso 2 puntos, que son la política educativa comparada y los organismos internacionales. Ahora me voy a pasar a un tercer nivel, que son los modelos de evaluación de políticas en calidad educativa, que también fue algo de lo que estuvimos revisando en el seminario. Y bueno, aquí voy a abrir una pregunta porque veo que ya estamos como en materia, yo siento que ya estamos un poco más en confianza. Entonces aquí les preguntaré, ¿cuáles son los principales modelos de evaluación de políticas en calidad educativa? Y aquí voy a permitirles preguntar sobre, primero que nada, sobre el modelo descriptivo. Bueno, para evaluar una política, pues hay que identificar cuál es la necesidad que tenga esta política y a partir de ella, pues se han construido diferentes, objetivos. En el modelo descriptivo, lo que resalta es que nada más vamos a obtener información. Vamos a ir a buscar algunos, datos que permitan evaluar si es que existe la pertenencia entre el objetivo y la necesidad o si es que el objetivo está logrando el resultado y es coherente. En el modelo descriptivo, pues buscamos esta información y nada más la presentamos, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo más claro? Pues es dar algún indicador de resultado o de impacto. Sin embargo, el problema de esta es que los resultados pues no se pueden transformar en algo diferente, ¿no? Simplemente es, como su nombre lo dice, describir el Fenómeno. resultado en base al objetivo. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al modelo analítico. Fíjate que el modelo analítico busca, derivado de los datos, busca las relaciones causales. Y este modelo intenta e identifica los factores que inciden en la calidad educativa, que lo considero muy bueno, ¿verdad? Eh, y sobre todo, este modelo puede incluir un análisis estadístico, estudios de caso o evaluaciones de impacto. Excelente, entonces tenemos una diferenciación bastante marcada en estos modelos y seguramente pues también habrá su propia diferenciación con el modelo normativo, que es el que vamos a analizar adelante. El modelo normativo se enfoca en la evaluación de políticas en relación con normas, estándares o metas predefinidas sobre la calidad educativa. Este modelo compara el sistema educativo o las políticas con ideales o marcos normativos establecidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, los estándares de calidad educativa definidos por organismos como la UNESCO o las expectativas nacionales de rendimiento. Muy bien, entonces bueno, por último nos quedará un modelo experimental. Yo trataré de disertar rápidamente, pues como su nombre lo indica, lo experimental pues tiene que ver con ya una serie de valoraciones o determinantes que incluyes dentro del fenómeno de estudio y te permite pues ir generando una experimentación global en relación al fenómeno de estudio. Entonces, pues aquí podríamos reflexionar sobre ventajas o desafíos de estos modelos. Es mi parecer que cada uno de los modelos es, o puedes tomar parte de los modelos para aplicarlos, sea el caso. Es decir, cada país tiene una geografía diferente, una manera de pensar diferente, tiene también modelos educativos distintos. Por lo mismo, cada uno de los modelos le va a permitir a cada uno de los países que quiera analizar o trabajar con estas herramientas, pues ir incorporando lo que sea necesario. No sé qué opinen ustedes. Pues es que cada modelo ofrece una respuesta a necesidades diferentes, pero, pues, por ejemplo, el modelo observacional lo único que va a hacer es más económico comparado a los otros y nos va a ayudar a detonar algunas otras preguntas. Y también depende desde qué perspectiva lo estamos viendo, ya sea, por ejemplo, desde los participantes, o sea, de los generadores de la política, o desde la sociedad civil.
dado que cada uno de ellos puede obtener información diferente y presentar sus resultados sin la necesidad, por ejemplo, de crear una hipótesis como en el modelo experimental. Es más barato, más rápido de hacer, pero pues sí, sus resultados son más cortos en cuestión de impacto. Claro. Bien, pues entonces nos damos cuenta que podemos hacer uso de diferentes modelos, sea el caso de tus necesidades, adecuarlos y de ahí que puedas tener o tomar los resultados que necesitas para los fines que fuesen necesarios. Y llegamos al último tema, compañeros, al último tema a tratar en este podcast, que son las principales líneas de investigación en políticas de calidad educativa. Y aquí, bueno, tratando de resumir y tratando de englobar lo que hemos estado revisando en este podcast, pues voy a lanzar una pregunta aquí al panel, ¿no? Para que podamos disertar sobre algunos aspectos específicos. La pregunta sería, ¿cuáles son las tendencias actuales en la investigación sobre políticas de calidad educativa? Y aquí me gustaría que pudiéramos expresar nuestro punto de vista, primero que nada, en sobre cuál es el papel del gobierno y la conducción de ellos mismos en los sistemas educativos. Pues el gobierno debe ser el generador de las políticas, al final de cuentas, es el que cuenta con los recursos, cuenta con el poder, por ejemplo, legislativo, que es el que va a llevar a cabo la diserción en base a nuestros representantes elegidos. ¿Qué es lo importante de ellos? Bueno, pues que ellos van a también generar su información. Digo, en estos cambios de política del bienestar, pues lo que el resultado fue la nueva escuela mexicana. Claro que el problema es que ellos, por ejemplo, se quedan en un análisis muy sesgado, donde pues sus datos son totalmente positivos, ¿no? Y no van a voltear a ver los datos negativos. Claro, así es. Tu punto de vista, de hecho, es muy coherente. Fue uno de los temas que estuvimos revisando en la última clase del seminario y creo que todavía no hubo la oportunidad de que todos pudiéramos opinar en relación a la nueva escuela mexicana. Creo que queda mucho a deber, pero pues bueno, al menos es nuestro punto de vista. Continuaremos entonces con otro punto a analizar, que es el seguimiento y evaluación de las reformas educativas. Fíjate que este es muy importante porque hay ocasiones en que no se les da el seguimiento, por lo tanto, pues no se puede hacer una mejora. Y este punto del seguimiento y evaluación es precisamente para poderlo evaluar y ver dónde estamos fallando y qué es lo que se puede mejorar. Y aquí precisamente se centra en el impacto de las reformas que se han implementado, especialmente en su eficacia y la sostenibilidad. Pero también tenemos en la evaluación del impacto, los estudios actuales se enfocan en evaluar las reformas educativas en cuestiones a los métodos que son rigurosos. Para determinar su efectividad en la mejora de los resultados educativos, la evaluación de políticos públicos permite ajustar, rediseñar las formas de su función o de los resultados obtenidos. Pero esto no únicamente se porque sí, sino que precisamente con base a la evidencia y con base a los datos vamos a promover la utilización para podernos guiar en las reformas educativas. La recopilación de datos y el análisis de datos nos va a permitir entonces verificar los resultados o los rendimientos de los estudiantes, la capacitación del docente y la infraestructura educativa que se ha de convertir en componentes esenciales para poder hacer una evaluación o un mejoramiento en esta. Pero la sustentabilidad y la sustentabilidad de las reformas también nos exige una investigación y se enfoca para garantizar las reformas sostenibles a largo plazo. Y estos también pueden hacer una réplica en algunos otros países. Genial. Aquí la reflexión importante es, pues, creo que lo mencionamos un momento, lo que no se puede medir, no se puede evaluar. Y si no le das seguimiento a tus programas y no los ponderas en grados de cumplimiento o de incumplimiento, pues no vas a saber si estás haciendo las cosas bien. Compañeros, nos quedan 7 minutos para que termine la sesión de grabación de esta plataforma, entonces voy a tratar de pedirles nada más que toquemos un último punto y cerremos. Si se llega a cerrar la plataforma, volveré a abrir una nueva sesión
Me tienen que nada más permitir unos 5 minutos en lo que la plataforma pasa la grabación a un formato y luego ya les volveré a abrir. Pero si no, sabemos que tenemos 7 minutos y por último, pues le voy a pedir a mi compañero Pedro si me hace favor de darnos su opinión sobre la administración y la gestión de los sistemas educativos. Claro que sí, muchas gracias, Jorge. Pues la gestión y administración de los sistemas educativos es fundamental para cualquier país, para cualquier sistema educativo. Se requiere, como ya lo hemos disertado en otros momentos, que haya una buena gestión de recursos humanos y de liderazgo. En este tema, pues la capacitación del docente es fundamental y es una de las necesidades que hemos observado entre la mayoría de nuestros compañeros, que se requiere una mejor capacitación en cuanto a las reformas, en cuanto al sistema educativo para poder realizar un buen desempeño en cuanto a la educación básica y de secundaria. La gestión de recursos financieros y materiales, de igual manera, se sabe que para todo se requiere un financiamiento, se requiere equipamiento, se requiere materiales y lo hemos visto en los diferentes sistemas o en los diferentes planteles donde las aulas son iguales, son las mismas de hace 10 años, de hace 20 años y no hay un mejoramiento en cuanto a la gestión de equipamiento, de materiales, de recursos y pues esto en definitiva tiene un impacto en la educación de nuestros estudiantes. La tecnología en la gestión educativa, la digitalización, el uso de las TIC, y para eso pues se requiere primero capacitación a los docentes, porque de nada sirve llevar 10 computadoras a un plantel y que el docente no esté capacitado, pues ahí se quedan guardadas. Después, llevar un buen equipamiento y capacitar al alumnado. Yo creo que esta parte de la gestión educativa es fundamental para todos los sistemas educativos de todos los países. Sí, genial, coincido con tus comentarios. Aquí nada más brevemente comentaré que hay otros temas también importantes o subtemas a discutir que tal vez no nos alcance el tiempo, pero los voy a mencionar aquí nada más para el oyente, que sería el tema de la educación inclusiva y equitativa, que sería también la cuestión de la movilidad humana y la educación, y la demografía educativa y mercados de trabajo, que pues si me permito pensar en voz alta, tendré que decir que todos estos aspectos se tienen que analizar de acuerdo a la situación específica de cada modelo y de cada sistema. Nosotros hablamos de indicadores, en México hablamos de indicadores del norte, indicadores del sur, porque pues nuestra demografía y también cada estado, pues al ser también autónomo, decide o no decide si implementa o no los modelos educativos que a nivel nacional se llevan a cabo. El modelo educativo de la nueva escuela mexicana integra trata de integrar pues aspectos de equidad y de igualdad. Sin embargo, creo que no han sido del todo eficientes, puesto que hemos analizado también en clase lo que se viene dando de todo, sobre todo este terror que se influye ya en las escuelas. Hace poco supimos del caso, Silvia nos iba a platicar de una jovencita que tiraron eh, mm, de una escalera, Primer piso. de un primer piso, exactamente. Entonces, pues son temas que nos damos cuenta que no, eso tal vez ya es eso tal vez ya no es tanto educación escolar, a lo mejor ya tiene que ver en cuestión con la red social, o sea, ya con el tejido social y cómo vivimos, pero pues bueno, también se tiene que analizar. Y bueno, en general digamos que hemos tratado de abarcar la totalidad de los temas. Entonces estamos de vuelta en nuestro podcast de políticas globales en la educación y bueno, ya estamos en el cierre, ya tuvimos la oportunidad de disertar sobre los diferentes puntos relevantes de lo que es la educación comparada, estuvimos viendo los organismos internacionales, estuvimos viendo modelos educativos, de evaluación, perdón, así como algunos puntos de vista personales en relación a los temas disertados. Me va a permitir entonces ya hacer el cierre del podcast, tratando de hablar sobre todo sobre los puntos generales. A mí en lo particular, esta clase ha sido motivante, me ha permitido encontrar herramientas, sobre todo en lo digital, que la maestra Gabriela Cruz tuvo bien acercarnos, lo cual pues tiene a bien entrar como de manera este,
sí, como de una manera prácticamente, no sé cómo, me estoy confundiendo con las palabras aquí, pero fue muy adecuado en la manera de cómo incorporó em, herramientas y tecnología como se sugiere pues también en estos sistemas o en estos modelos, ¿no? Creo que nos hemos dado cuenta pues de que definitivamente hay muchas, no solamente herramientas tecnológicas, sino también mucha información, hay muchos indicadores sobre los modelos educativos, sobre la manera en cómo implementan estos modelos a nivel práctico en los diferentes países. Nos dimos cuenta que hacen los países que están en la mejor calificación como Finlandia, Canadá, y también nos dimos cuenta de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal acá en México, que una de las cosas que yo considero en lo particular es que no utilizamos los indicadores existentes para generar políticas públicas. Ese es para mí tal vez el punto más significativo correlativo pues a lo que hemos estado revisando a través de estas 10 semanas, y es la cuestión de que para mí, el modelo de la nueva escuela mexicana no cumple con estándares de calidad, tampoco cumple con una planeación, ni tampoco tiene como un futuro inmediato que nos vaya a resolver las, las diferentes problemáticas que tenemos como en la educación en nuestro país. Sin embargo, creo también que ha sido, será un acierto que la Secretaría de Educación Pública acepte ya ser otra vez evaluados por PISA para tener estos indicadores. Entonces, a manera general, mi comentario sería que me he dado cuenta que las políticas públicas que van bien encaminadas en educación rinden buenos frutos, y eso es crear ciudadanía y ciudadanía preparada y profesionalizada, que es lo que nos hace falta pues tanto en nuestro México querido. Y pues bueno, voy a abrir los micrófonos para mis demás compañeros. En el orden de participación, pues tengo a mi compañero Eduardo. Sí, Jorge, bueno, al respecto difiero un poco, porque al final de cuentas las políticas educativas o bueno, las políticas en salud, en el caso de medicina, lo que hacen es conjuntar o alinear toda una serie de esfuerzos del Estado para resolver las problemáticas que han identificado. Por ejemplo, en el caso de educación, pues pocos podríamos estar en contra de decir que la educación sea incluyente, equitativa, que ayude a la movilidad social. Pero bueno, las herramientas implementadas por este gobierno en el cual estamos, en el segundo piso de la 4T, lo que están ofertando pues es una educación que te permita acceder a ciertos apoyos, que te permita mantenerte en un nivel educativo muy básico, por así decirlo, técnico prácticamente. Y pues por eso es que todo está alineado de tal manera para que la gente pues termine recurriendo a sus apoyos, a los beneficios a los cuales pues el gobierno está ofertando. Hacer eso, pues como tú dices, el resultado pues va a ser pobre, ¿no? Si le apostamos a lo menos, pues difícilmente vamos a lograr tener algún avance o algún cambio significativo. Como política, pues la nueva escuela mexicana busca alcanzar o busca expander a la escuela para todos, pero no quiere decir que la escuela que están ofertando pues vaya a ofrecer los resultados que nosotros esperaríamos o que hemos disertado durante este curso, ¿no? Como política, nos han llevado de la mano de diferentes metodologías, comparándolo, metodologías de aproximación hacia los resultados que pueden ofertar y nos damos cuenta de algo, ¿no? Que si bien la alineación de la estrategia del Estado parecería estar bien definida, pues el problema es que el resultado pues no es lo que nosotros esperaríamos. Coincido contigo plenamente en que la prueba PISA pues lo que nos va a decir es probablemente algo que ya sabemos, ¿no? Que en comprensión lectora muchos no lo entendemos. En matemáticas pues tenemos un nivel muy básico y estamos desperdiciando el talento de los chicos que lo están o podrían llegar más allá. Y en pensamiento científico, bueno, les digo, la educación es técnica ahorita. ¿Qué quiere decir que sea técnica? Pues que no vamos a generar nuevo conocimiento, sino que vamos a importarlo. ¿De dónde? Pues de, por ejemplo, países como China, países que lo que nos ofrecen no es ayudarnos a mejorar, sino darnos herramientas para seguir generando una educación como manufacturera, por así decirlo. El,
el gran reto para los que nos hemos dado cuenta o hemos tomado conciencia de esto, pues va a ser ese, ¿no? Cambiar proponer nuevas opciones, ver cómo podemos mejorarla desde nuestras trincheras, porque, por ejemplo, en medicina, pues la escasez de recursos, la falta de personal, la infraestructura, todo esto, pues conlleva o es muy similar a la parte educativa. Y el resultado, pues para nosotros debe ser diferente, ¿no? Al tomar conciencia de esto. Ese sería mi comentario de cierre. Me pareció que la clase estuvo muy bien llevada desde la perspectiva que pudimos convertir a la tecnología no en una herramienta que nos haga la tarea, como fue en cierto momento, sino que más bien nos haga resumir 20, 30 artículos en 5 minutos y nos ofrece una visión más holística, más integral acerca de lo que podemos nosotros ahora sí debatir, ¿no? Que a fin de cuentas fue lo que hicimos durante este podcast. Un gusto poder trabajar con ustedes y muchas gracias. Coincido plenamente contigo, Eduardo, y bueno, vamos a darle la palabra a nuestra siguiente compañera que es Silvia. Fíjate que yo me voy y me inclino más en los problemas globales, ajá, que afectan precisamente la educación. Y es uno de los puntos muy importantes que me llamó la atención en esta clase. Por ejemplo, la falta de recursos impacta, o sea, es la pobreza, ¿no? Si hay regiones, áreas muy pobres, que entonces la falta de recursos económicos no les va a llegar. Ujú. Otra, la exclusión social. Y esto afecta el acceso precisamente a la equidad en la educación. Fueron los puntos que me llamaron la atención. La violencia de género y discriminación, lo estamos viendo, es una realidad y es un impacto muy negativo al ambiente escolar. Y la formación del docente. Mencionaba nuestro compañero Pedro, ¿no? El liderazgo que se debe de ejercer. El docente también tiene que ser un líder para poder manejar al grupo o para poder tener el control de estos mismos. Y esto de alguna forma nos va, va a darle a la educación también una calidad por parte del docente. Entonces, y la infraestructura, pues es lógico que nos va a impactar también. Si no hay buena infraestructura, pues lógico que también no vamos a tener buena tecnología, no vamos a tener al alcance toda esta inteligencia artificial, ¿no? Y fue lo que de alguna forma me llamó la atención, y sobre todo el cómo puede afectar el aprendizaje de los alumnos y la motivación para que éste continúe estudiando, ¿no? Genial, sí, pues son aspectos importantísimos a analizar y pues también será una cuestión personal la manera en cómo interpreta pues estas herramientas y su funcionamiento. Bueno, ya nos toca hacer nada más con Pedro, entonces, a ver, Pedro, compártenos tu punto de vista global. Claro, pues muy contento de haber participado y trabajado con ustedes, un excelente equipo. Me siento muy satisfecho del trabajo que se realizó durante todo este seminario de globalización. Comparto con ustedes el punto de que México tiene que entrar en la evaluación global. Creo que sí debemos de entrar a la evaluación PISA para saber cómo estamos en comparación con otros países. De otra manera, pues no podríamos saber si vamos por un buen camino o debemos de reestructurar nuestra política educativa. Yo creo que los organismos internacionales juegan un papel fundamental, importante en la educación en todos los países. Entonces, no podemos quedar fuera de estas evaluaciones internacionales. Eh, Coincido con Eduardo, hay que darle la oportunidad a este nuevo sistema educativo, pues quizá con sus deficiencias o con sus altos y bajos, pues debemos de ver los puntos buenos que tiene y también alzar la voz cuando detectemos algo que no está bien o que no va por un buen camino para mejorar el sistema educativo. Todo lo que se hace o todo lo que se debe de hacer es por el bien común que es la educación de nuestros niños y que debemos de reforzar y que los temas sean más con una mayor fuerza hacia la educación de calidad.
La migración es un tema importante también, el tema de la demografía en nuestro país, cómo la educación debe de revisar esos temas. Hay mucha migración en todos lados. Vemos que países de Centroamérica, Sudamérica están teniendo problemas económicos y cómo están migrando hacia México con la finalidad de llegar a su destino final, que es Estados Unidos. Pero en este camino, pues muchos niños y muchos adolescentes están transitando por nuestro país y ellos también tienen el derecho a la educación. México tiene que vigilar también y ver algún mecanismo para poder ofrecerles un sistema educativo de calidad para que estos niños también, pues mientras van por este camino, también tengan esta oportunidad. Y comparto lo que dice Silvia en cuanto a los recursos, la gestión. Es importante seguir trabajando hacia la gestión. Cada docente, cada director, cada líder en cada plantel debe de levantar la voz si se requiere incrementar la infraestructura, la tecnología, la capacitación, pues debemos de levantar la voz y que las autoridades volteen a ver las necesidades que hay en cada uno de nuestros planteles. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes, los felicito, es un excelente trabajo el que se realizó en estas 10 semanas. A la maestra Gaby, también mis respetos, muy buen docente, agradecer a todos ustedes. Muy bien, pues Yo nada más, si me adelante, permites, Silvia. Jorge, Claro, yo creo que esta es la parte también importante, ¿no? Lo mencionábamos dentro de lo que es toda la clase, la motivación, ¿no? Hay veces que debemos de encontrar ese punto importante para nosotros seguirnos motivando y sobre todo continuar estudiando, ¿no? Cuando falla esta motivación, es ahí donde como alumnos, aunque estemos en esta doctorado, como alumnos hay veces que nos venimos abajo y ya no queremos continuar. ¿A qué me refiero a todo esto? Yo les agradezco también porque me apapacharon, me apoyaron y yo creo que a veces esto es lo que hace falta también en la parte educativa, ¿no? No el apapacho, no el te voy a hacer las cosas, porque creo que en este equipo tuvimos también altibajos. Ajá, pero siempre hubo el apoyo y esa claro. motivación. Nos confundíamos, nos estirábamos, aflojábamos, ¿qué vamos a hacer? Pero aunque de alguna forma no nos desmotivamos, o sea, continuamos y continuamos, y esa es la parte importante que también le hace falta, inclusive en la capacitación a los docentes. Yo les agradezco mucho a ustedes, me encantó estar en este equipo, estoy apapachada, estoy motivada y sobre todo les agradezco todo su apoyo. Gracias, Silvia. Pues yo creo que es un sentir común. Creo que, como lo comentas, nos hemos logrado identificar y apoyar, que también es importante mencionar, tal vez, que no todo se debe de centrar afuera, sino también en las mismas personas, ¿no? Darnos cuenta que podemos generar lazos emocionales importantes dentro del aula también y también eso lo podríamos analizar más adelante. Tal vez valdría la pena que continuáramos con el podcast con una cuestión, con un abanico de temas más amplio y a lo mejor pues ese doctorado nos motiva a hacerlo. Entonces, pues yo también muy contento con ustedes, compañeros. Una vez más agradecer a la doctora Gabriela Cruz. Usted ya sabe que fue nuestro sentir del grupo que su clase nos encantó, nos motivó y también pues ya le dije que nos hace hacer uso de herramientas y tecnología que desconocíamos. La felicitamos porque está actualizada. Y a nuestros compañeros que también están en el doctorado, los invitamos a que vean nuestro podcast y nos apoyen ahí con un comentario, con un like o un no me gustó para poder nosotros también retroalimentar nuestro trabajo, que creo que es importantísimo. Entonces, pues a nombre del equipo Onda Dinamita me voy a permitir cerrar el panel y despedirnos de ustedes. Nos vemos la siguiente.